Como usted quiera, no hay ningún problema. Dale. Estamos con el doctor Antonio Salgado en este segundo bloque de Medical Televisión, pediatra, infectólogo, porque queremos profundizar en un tema que, saben ustedes, ha estado sobre la mesa durante estas últimas semanas. En estas últimas horas se ha profundizado mucho más porque conocimos un caso autóctono en la Argentina. Y claro, queremos sacarnos todas las dudas con respecto a esta viruela del mono, que ya cuando uno comienza con algo que se extiende en todas las partes del mundo, empieza a alarmar, ¿no? Empieza a hacernos preguntar qué es lo que puede llegar a venir, si tendremos en algún momento un grado, por ejemplo, de hasta pandemia. Me atrevo a preguntarle al doctor y que él nos saque de muchas dudas en este segundo bloque de Medical Televisión, aquí en la pantalla de Multivisión Federal. Doctor Antonio Salgado, qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muchas gracias, muy amable. Pero por favor. Disculpe que esté con las gafas puestas. Le quedan muy bien, ¿eh? Fui operado de los ojos, así que me hace mal la luz. Bueno, perfecto. Gracias entonces, con más razón, por estar acá acompañándonos. Va a ser un gusto charlar de esto que no sé si es preocupante o no como primera medida, porque después queremos introducirnos en nuestro informe para que lo podamos compartir con la gente. ¿Pero es preocupante como primera medida esto que estamos viviendo con respecto a la viruela del mono? Es para tener en cuenta. La OMS, el último 17 de agosto pasado, largó digamos, la información de que estamos frente a un posible brote epidémico de viruela símica, pero no es la primera vez, ya lo había emitido a esa alerta en mayo del 2022, pero no tiene características pandémicas, no es las características de una pandemia. Las pandemias del siglo XX, las 4 pandemias que hubo en el siglo XX, fueron pandemias cuya transmisibilidad fue a través de aerosoles, pandemias por virus gripe, la pandemia del COVID también, por supuesto, el 21, también transmitida por la misma modalidad, es decir, a través de aerosoles. Esta es una enfermedad que se transmite a través del contacto íntimo, a través del contacto entre las lesiones y la piel, ¿no? Así que no tiene características pandémicas. Yo creo, en lo personal, que no va a dejar de ser solamente brotes epidémicos aislados. Perfecto. Lo invitamos, doctor, a compartir este informe en la pantalla de Medical Televisión con respecto a este tema puntual que vamos a tocar en esta media hora. La emergencia internacional por Mpox, antes viruela del mono, declarada por la OMS hace unos días, se debe a la gran expansión de una nueva variante de virus más transmisible y grave en África, especialmente en la República Democrática del Congo. Sus efectos están siendo devastadores en ese continente. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África, desde principios de 2024 se han producido 17.500 casos y más de 500 muertes por Mpox en al menos 13 países africanos. La viruela símica es una infección viral en la que una persona desarrolla fiebre, fatiga, dolores musculares y una erupción cutánea que puede incluir el cuerpo entero. La mayoría de los casos se resuelve entre 2 o 4 semanas. Esta enfermedad poco común se encontró principalmente en países del centro y occidente de África. Recientemente se reportaron casos que no involucran viajes internacionales o contacto con animales importados, lo que indica la propagación de esta infección. La Mpox se detectó por primera vez en Dinamarca en 1958 en una colonia de monos utilizados para investigación. Es por eso que se llamó viruela del mono. El primer caso en humanos ocurrió en 1970 en la República Democrática del Congo. Desde mayo de 2022 se han reportado casos de la viruela símica en países donde esta enfermedad no ocurre normalmente. Estos incluyen países de Europa, Norte y Sur de América, el Medio Oriente y Australia. Según los datos disponibles, la Mpox ha causado la muerte de entre 0,1% y el 10% de los afectados. Es importante tener en cuenta que las tasas de mortalidad pueden diferir de un lugar a otro debido a diversos factores como el acceso a la atención médica y el grado de inmunodepresión de la persona, que puede deberse a la infección avanzada o no diagnosticada por el VIH. ¿Qué pasa en Argentina? Quédate en Medical Televisión. Bueno,
es cierto que nuestro informe finaliza diciendo qué pasa en la Argentina. Pero déjeme ingresar por otro lado, doctor. ¿Por qué puntualmente en África cada cuestión que conocemos se radica allí? ¿Por qué puntualmente en el Congo, por ejemplo, como epicentro para después empezar a esparcirse por distintas partes del mundo? Es una excelente pregunta, Sebastián. Mira, la primera vez que hubo un paciente con viruela símica, y para no estigmatizar a quienes la padecen, se debe decir Mpox, monkeypox, fue en 1970 en la antigua República de Zaire. ¿Te acordás que a partir de 71 pasó a ser República Democrática del Congo? Es un país que tiene 100 millones de habitantes, que tiene un sistema sanitario bastante devastado. Te recuerdo que el año pasado hubo un brote de sarampión donde hubo más de 66.000 casos de sarampión y más de 6.000 óbitos a raíz de sarampión. Es decir, hablamos de una patología inmunoprevenible como es el sarampión, donde más del 50% de la población de la República Democrática del Congo tiene condiciones sanitarias muy defectuosas, donde es una de las tasas más altas de VIH en toda África Central, junto con Burkina Faso, Sierra Leona y Uganda, son los países donde más SIDA hay por habitantes, por cantidad de habitantes. Es decir, que un sistema sanitario bastante, te diría, defectuoso, y eso ha llevado a que esta patología tenga ese impacto en ese país. O sea, la precariedad nos lleva a esto. La precariedad del sistema sanitario, claro, por supuesto. Fíjate que el brote del 2022 de monkeypox que ocurrió en África Central, también en la República Democrática del Congo, ocurrió en comunidades que tenían sexo entre ellos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, así que había un contacto muy íntimo. No está muy clara si es una patología de transmisión sexual, está clara que es una patología de transmisión por contacto íntimo. Pero el primer caso descrito fuera del continente africano fue en el 2003 en Inglaterra, el primer caso de monkeypox, ¿no? Pero te insisto, creo que tiene que ver con un sistema sanitario totalmente desmembrado. No te olvides que hubo cerca de 16.700 casos y 500 óbitos, pero para darte algo más ejemplificador, solo en África, por accidentes con hipopótamos, mueren 500 personas anuales. Sí. Es decir, que es para generarte algo ejemplificador. Sí. Bueno, hasta acá tenemos 500 en lo que va del 2024 a causa de la viruela del mono. A causa de la viruela del mono. Hasta acá. Exactamente. Ajá. Sí. Es un tema, ¿o no? Sí, por supuesto. ¿Es un número o no? Para entender, número, digamos, en dónde estamos parados. Es un número que tiene un impacto muy importante en una comunidad que tiene 100 millones de habitantes. ¿No? A ver, en la región de las Américas, desde julio del 2022 al 1 de julio del 2024, hubo 104 muertes en toda la región de las Américas, en 31 países de la región de América, donde más del 50% de esos óbitos ocurrieron en el continente, en Estados Unidos. Sí. Por tal motivo, te insisto, creo que es una enfermedad que hay que tener cuidado, es una enfermedad que puede ser inmunoprevenible porque hay vacunas para ella. Ahí está. Es una enfermedad de pronto diagnóstico, a diferencia del COVID, por ejemplo, que teníamos que tener PCR para hacer diagnóstico. Bueno, donde había una alta tasa de asintomáticos. Acá no hay asintomáticos. No hay asintomáticos. No. ¿Y cómo determino? ¿Cómo sé que es muy probable que haya contraído la viruela del mono? Por la clínica. Simplemente por eso. Sí, por la clínica y por la zona de donde viene. Ajá. Si es un paciente que viene de África Central y llega al continente europeo, por ejemplo, llega a Barajas, a Madrid, y llega con lesiones en piel compatibles con lesiones papulosas, vesiculosas. Una de las sintomatologías. Las vesículas son como ampollitas, para compararla con la varicela. Ahí está. Que están llenas de virus y que el mismo roce, eso contagia. A diferencia de la varicela, cuando uno costrifica la varicela no contagia las costras, ahí deja de contagiar. Ahí también la viruela del mono deja de contagiar. La viruela del mono contagia la costra también. Contagia a costra también. Por eso es muy importante que el personal que hacía las camas en los hoteles tiene mucha posibilidad de también infectarse con las costras. Bien. No solamente las ampollas. Digo, también tenemos otros síntomas a tener en cuenta cuando podemos llegar a contraer la viruela. Hablábamos de enfermedades respiratorias o de alguna manera alguna patología respiratoria también, fiebre elevada. Por eso le preguntaba hace un rato de la pandemia, nos lleva a hablar siempre de COVID o de compararlo.
creo que no es correcto en este caso por lo que nos ha dicho, pero también son otra de las sintomatologías que hay que tener en cuenta. Sí, sí, habitualmente el paciente debuta con fiebre alta y linfadenopatía, que son ganglios grandes, y bueno, y las lesiones en piel que van pasando por distintos estadios, ¿no? De las lesiones vesiculosas, pustulosas, que son como lesiones turbias, ¿no? Vesículas turbias, sí, hasta la costrificación, como te decía, que contagia. Tema vacunación. ¿Qué se sabe a esta altura? No sé si a nivel mundial o puntualmente en algún lugar de nuestro planeta con respecto a esta viruela. Hay una vacuna que es inmunoprevenible, que es la vacuna de la viruela tradicional. Acordate que la viruela ya se fue erradicada del mundo a fines de la década del 70 y el último brote de viruela tradicional, la viruela común, fue en Somalia en 1978 y a partir de ahí nunca más hubo viruela. Es una vacuna que tiene una eficacia para la viruela símica o el monkeypox del 85% y que se le aplica para los grupos de riesgo y para aquellos contactos estrechos. ¿No? El grupo de riesgo me refiero a pacientes VIH, pacientes oncohematológicos, pacientes nefrópatas o pacientes que estén inmunodeprimidos por una causa primaria o secundaria, alguna medicación. Ese paciente puede recibir la vacuna de manera preventiva y aquel contacto estrecho, ¿no? Solo ese paciente. Solo ese paciente. En la región de las Américas, salvo Brasil, no se está aplicando la vacuna a los grupos, a los contactos estrechos porque no hay. Es un recurso muy finito. De hecho, que se comenzó aplicando una dosis por individuo y ahora se aplica de una sola dosis a 5 individuos. ¿Sí? Se las raciona. Porque se ha visto que tiene el mismo efecto inmunogénico que si uno usa dosis completa. Que esa vacuna sea para la viruela y esto tenga que ver con la viruela del mono, no se discrimina. No, tiene una eficacia del 85%. Ahí está. En cuanto a su inmunogenicidad. Doctor, supongamos que tenemos un caso autóctono en la Argentina, lo hemos conocido en las últimas horas. Como primera medida me lleva a preguntarle si esto enciende más las alarmas en esta parte del planeta. No, yo creo que no hay que maximizar la situación, yo creo que no hay que menospreciarla, pero tampoco volverse loco por esto, porque nosotros tenemos otra realidad en este momento. Tenemos el dengue, a piel de flor, tenemos la salmonela, es decir, tenemos el norovirus, es decir, tenemos muchas cosas que también nos están generando muchos problemas, y la viruela del mono, sin minimizarla, por supuesto, sin desestimarla, me parece que es una patología que hay que tener en cuenta, que eso es importante, que las alarmas y las alertas sanitarias estén presentes, pero por el momento no creo que pase más de brotes epidémicos transitorios. ¿Qué tratamiento se conoce para transitar la enfermedad? ¿Está bien dicho o la patología? Sí, está muy bien dicho, Sebastián, pero no hay un tratamiento antiviral eficaz, por lo menos por el momento. ¿Y qué se hace ahí? Se maneja el síntoma. Como el COVID. Sí, se controla. Se controla la temperatura con paracetamol. Hay que evitar que las lesiones en piel se sobreinfecten, que son muy comunes que se sobreinfecten por una bacteria que se llama Staphylococcus aureus. Es decir, mantener la higiene del paciente. Acuérdese que la mayoría de estos pacientes son pacientes inmunodeprimidos. ¿Se aísla? Se aísla. Se aísla. Sí, se aísla. Sí. Se aísla, pero no es un aislamiento respiratorio. No es el aislamiento del COVID, por ejemplo. No, en absoluto. Es un aislamiento de contacto. Simplemente puede estar en la misma habitación, en el mismo ambiente, pero sin tomar contacto con otras personas y de acuerdo a lo que toque también. Digamos, no puede estar en el mismo ambiente. En el mismo ambiente no. Bien. Pero no es el aislamiento por aerosoles, claro. Puede ser por virus gripe o por COVID. Ahí está. Perfecto. El mantenimiento de la piel, evidentemente, ante estas ampollas. Sí, por supuesto, mantener la higiene extrema y evitar las coinfecciones bacterianas a una patología de piel. ¿Cuánto dura el proceso? ¿Desde que inicia hasta que termina? Más o menos 2 semanas. 2 semanas. Más o menos, puede durar un poco más. Todo depende del estado inmunológico del paciente. Si está bien, será más fácil que... Mucho más fácil resolverlo. ¿Hasta dónde nos puede llevar la viruela del mono? ¿Hasta la muerte? Hemos visto que claramente sí. Sí, bueno, depende del clado, ¿no? Del clado, la variante genética. El clado que circuló en el 2022, el clado es la variante genética. Sí. Fue un clado que se llama 2B, que es un clado que tenía una transmisibilidad normal y la virulencia del virus era con una tasa de letalidad bastante baja, menos del 1%.
Y el problema ahora es que está circulando un clado, una variante genética que se llama 1B, que tiene mayor transmisibilidad y mayor virulencia. Es más... La tasa de letalidad es cercana al 4%. Ajá, pero no es un número que alarme, ¿o sí? Bueno, es una tasa de letalidad bastante considerada. Ah, ¿sí? Sí, sí, por supuesto. Si uno la compara con el COVID, que no supera el 1%, con el virus gripe, que no supera el 0.04%, es una tasa de letalidad que por lo menos llama la atención. ¿Qué incidencia puede tener, doctor, en la vida cotidiana de una persona luego de haber contraído la viruela del mono? ¿O cuando se va no sucede más nada? No, cuando se va, habitualmente las secuelas que puedan quedar son secuelas en piel, son secuelas distróficas de piel, y lo que sí usted tiene que saber que va a quedar usted con una inmunidad protectora de por vida. ¿No? Decir, ya queda, queda inmunizado. Queda inmunizado. Ah, detalle no menor. Sí, no, por supuesto que no es menor. O sea, no necesitará, siempre lo comparo otra vez con el COVID, pido disculpas por esto, no necesitará una vacunación o una inoculación como para prevenirlo nuevamente. No, porque a diferencia del COVID, como usted lo compara con el COVID tenía muchas variantes, muchas especies. Esto no. Esto no. Queda ahí. Viruela del mono se contrae, se supera y ya queda inmunizada la persona de por vida. Sabe usted que tenemos consultorio virtual acá, al 11 26 09 0909. Nos pregunta Erika en este caso, deberíamos preocuparnos, al igual que la última pandemia, un poco lo que hablábamos en el introito de este tema, doctor. ¿Puede tener complicaciones con alguna otra enfermedad que padezca la persona? Bueno, como cualquier patología viral, Bien. puede haber coinfecciones, neumonías atípicas o neumonías por estafilococo, o infecciones en piel por estafilococo aureus. Esa posibilidad siempre existe, ¿no? Pero como cualquier patología viral, ¿no? Siempre una patología viral te genera lo que se llama un estado de inmunodeficiencia transitoria, lo que te hace a vos, que padeces la enfermedad, a ser un poco más susceptible a hacer coinfecciones virales o bacterianas. Bien. Creo que lo contestamos, esta pregunta la contestamos hace un ratito. Buenas tardes, doctor Salgado. Una persona que transita esta enfermedad, ¿le queda posteriormente alguna secuela? Nos habló puntualmente de alguna cuestión en la piel. En la piel, sí, por supuesto. Solamente en la piel. Sí. Nada que después pueda afectar, no sé, a algún deportista, a la práctica de deporte, a cualquier persona en el ámbito de su vida. No debería. ¿Pero puede pasar? Puede pasar. Puede pasar. Sí, puede pasar. Pero no debería. Perfecto. Tratamiento entonces, lo que conocíamos, cuidar el tema de la piel. Habíamos leído en algún momento en producción de que hasta inclusive el roce de una sábana puede llegar a contagiar. Sí, por supuesto. Sí. ¿Qué tema? Transmisión sexual. La transmisión sexual no está muy clara que se dé, ¿no? Pero sí está clara que se da por contacto íntimo. Por contacto sexual siempre hay un contacto íntimo. Ahí está. ¿Embarazadas? Las embarazadas son las más afectadas. De hecho, que el 75% de los afectados en la República Democrática del Congo son menores de 15 años y los más vulnerables son las adolescentes embarazadas. ¿Y ahí produce algún efecto en Puede tener efecto deleterio sobre el feto, por supuesto. Sí. Como la viruela congénita, por ejemplo. ¿Qué puede suceder en este caso con el bebé? Desde morir el bebé, el producto de la concepción, a tener lesiones tróficas importantes cuando nazca. Como la viruela, ¿no? Como la varicela también. Claro. ¿No? ¿Queda más expuesto el bebé que la madre en este caso? No, es igual. La transmisión es a través de la placenta. A través de la placenta el bebé se contamina y puede nacer o muerto o puede nacer con lesiones tróficas en piel. Perfecto. Doctor, acá nos preguntan ¿por qué tienen más riesgos las personas con VIH? Porque cualquier patología inmunodepresora, como es el VIH, donde la inmunidad celular está extremadamente deprimida, te predispone a que tu mecanismo de defensa natural, que es el celular, no actúe. Entonces siempre se hace mucho más catastrófica la patología. Por eso es que el paciente con VIH siempre tiene mayor vulnerabilidad, pero no solamente para la viruela símica, sino también para el COVID, para la gripe, para la varicela o para cualquier patología viral o bacteriana. Perfecto. Iba a ir por otro lado con respecto a este tema, que tiene que ver con el rango etario. ¿Hay alguno que esté más propenso a poder contraerlo, independientemente de que sea un paciente con comorbilidades o no? La experiencia de la República Democrática del Congo habla de que más del 75% tiene menores de 15 años. Menores de 15 años. Y el 39% menos de 5 años. O
O sea, se da más en chicos, en adolescentes, ¿tiene un porqué? que en adultos. No está muy claro por qué, pero se presupone que tiene que ver, por el contacto íntimo que hay a esa edad. Bien. Doctor, creo que hemos saldado por lo menos gran parte de las dudas. Hemos tocado este tema como para determinar a dónde debemos ir cuando tengamos síntomas de esta manera. Lo cierto y concreto es que siempre a un profesional, eso está claro. Cuando creamos que hasta inclusive sea una cuestión de una dermatitis, tomar los recaudos e ir a un profesional y no automedicarse, como siempre decimos. Sí, por supuesto, siempre hay que desalentar la automedicación, consultar ante lesiones vesiculosas en piel, sobre todo si uno viene de áreas endémicas, ya se llámese África Central o inclusive Europa, y consultar a la brevedad al centro sanitario más próximo a su domicilio. La última, para entenderlo en castellano, como decimos habitualmente, que haya un caso autóctono en Argentina, ¿qué significa para que todos lo entendamos? Caso autóctono significa que no tiene por el momento una base epidemiológica, es decir, no vino de África, no vino de Europa y lo contrajo acá sin haber estado en contacto con nadie. Pero están investigando eso, ¿no? Eso todavía no está confirmado. ¿Esto sería sí preocupante? Bueno, sería preocupante porque si no hay epidemiología, claro, ¿dónde lo contrajo? Claro. ¿No? Pero está más que claro que tiene que haber alguna epidemiología por ahí dando vuelta y que todavía no se determinó. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted, Sebastián, muy amable. Un verdadero placer, y agradecerle porque operado el doctor se ha podido llegar hasta acá para charlar con nosotros, así que realmente hemos sido privilegiados. Gracias, doctor. Muchas gracias, Sebastián, muy amable. El doctor Antonio Salgado acompañándonos aquí, infectólogo pediatra, hablando de esta viruela del mono que evidentemente ha estado sobre la mesa en estas últimas horas y queríamos compartir en detalle todos los temas que había que poner sobre la mesa, repito. Empezamos a transitar nuestra despedida aquí en Medical Televisión, programa número 134. Saben ustedes que nos pueden visitar en todas las redes sociales. Este programa va a volver a emitirse este jueves desde las 23 a modo de repetición para que todos podamos otra vez entender en detalle todo lo que hemos compartido hasta acá. Viruela del mono con el doctor Antonio Salgado. Anteriormente, por supuesto, hemos hablado de Levali, de lo que deja el cigarrillo convencional, de lo que dejan los famosos vapeadores y que hemos hablado algo fuera del aire con la doctora también, la doctora López, que tiene que ver con fumar con narguile, con todo lo que esto implica y que vamos a tocar seguramente en algún próximo programa de Medical Televisión. Gracias por la compañía. Saben ustedes que este programa ha sido auspiciado por... Muchísimas gracias por la compañía, ha sido un verdadero privilegio. Nos vamos a reencontrar el próximo martes desde las 14:30. Repetimos este jueves desde las 23 la repetición para poder nuevamente empezar a conocer mayores detalles de lo que hemos tocado aquí en este Medical. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima edición. Chao, que pasen bien.